Hospital en Recuperación, nuestro colaborador, especialista en temas de seguridad. Te agradecemos mucho, Martín. No te has despegado, dices, y has analizado incluso el Plan Nacional de Seguridad, y te mandamos todas las bendiciones para tu recuperación. Martín, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, gusto en saludarte. Pues sí, aquí tratando de recuperarme un poquito, ¿no? Sí. Y revisando aún con todo lo que está sucediendo en el país. Así es, Martín, por eso te agradecemos triplemente, y ya sabes que estamos contigo en esta lucha, y por supuesto eres más fuerte, que la vas a superar y la estás superando, mi estimadísimo. ¿Cómo ves qué es lo bueno y qué es lo malo del plan, para ser justos? Bueno, mira, yo esperaba mucho más, te voy a ser franco. La verdad pensé que era un documento mucho más elaborado, mucho más acabado, con algunas ideas mucho más claras en cuanto a lo que se pensaba hacer sobre seguridad, no lo que a final de cuentas quedó en ese documento, que es un documento muy pobre, ¿no? En esa pobreza de ese documento, si bien plantean algunas cosas que pudieran ser rescatables, ¿no? Digamos, la lucha a las drogas, mejorar la parte educativa, etcétera. Pues eso parece bien, está bien, pero insisto, se quedan las buenas intenciones. Poder ejecutar eso, el qué y los cómo, creo que va a ser el problema. Y luego, en la parte que a mí me interesa, que es un poco la parte de drogas y la parte de seguridad pública, verdaderamente quedo decepcionado. ¿Por qué razón? Porque en la parte de drogas se habla de un ámbito muy general de lo que se pretende hacer. Entiendo que hay una propuesta para tratar de legislar, por ejemplo, la marihuana. Habrá que ver cómo se da la discusión en el ámbito legislativo y cuál sería el camino a seguir si es que eso prospera. Y lamentablemente, en el último punto, que es el punto 8, que habla de una Guardia Nacional, desafortunadamente, y así lo tengo que decir, ayer, revisando el documento, dice que hay que hacer una reforma a la fracción 15 del artículo 76 de la Constitución, y me llamó la atención y me puse a revisar la Constitución. No hay fracción 15 del artículo 76. Sí. O sea, perdón, si están diciendo que vas a reformar una fracción de un artículo constitucional, que son las facultades, además, no son las facultades del presidente, son las facultades del Senado de la República. Y dices, voy a reformar ¿Artículo qué? ¿Que no existe? 76, fracción 15. Según yo, en lo que revisé de Constitución, lo que tenía, llega hasta la 14. Uh-huh. ¿Sí? ¿Para qué es esta reforma que iban a hacer? La reforma es supuestamente para darle atribuciones al presidente para disponer de la Guardia Nacional. El gran problema de la propuesta de López Obrador respecto a la Guardia Nacional es que desnaturaliza todo lo que está en la Constitución General de la República y desnaturaliza también lo que está inclusive en la Constitución del Estado de Sonora. Porque dice que los ciudadanos sonorenses, por ejemplo tú, Luis Alberto, puedes pertenecer a la Guardia Nacional. No es cierto que debes de ser militar, naval o de tierra o aéreo, sino que tú como ciudadano pudiste haber integrado parte de la Guardia Nacional. Aquí viene la situación y que es muy delicada. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de hoy va a discutir a ver si se puede por fin echar para atrás la Ley de Seguridad Interior. Faltan 2 votos, ¿no? Para que esto suceda. Y por un lado están quitándole esa función y esa confusión en seguridad pública a las Fuerzas Armadas, y por otro lado la propuesta de López Obrador es fortalecer y darles cabida a las Fuerzas Armadas para que sigan combatiendo en la lucha contra la delincuencia organizada. Es decir, aquí hay una contradicción. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia está diciendo que esa ley sería anticonstitucional, ¿no? Y
Por otro lado, la propuesta de seguridad del presidente que está por entrar es fortalecer la militarización de la seguridad pública. Y eso, pues, es grave en todos los sentidos, ¿no? Entonces, porque además la propuesta te lo está diciendo, la Guardia Nacional queda a responsabilidad del presidente de la República con operatividad de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Eso qué es? Militarización, como se le quiera ver. Y en el artículo que estaba yo señalando, en realidad la fracción que quieren modificar no es la 15, sino la 4, donde dice que el Senado podrá facultar al presidente para que pueda disponer de la Guardia Nacional de sus estados respectivos. Está hablando de que debería de haber al menos 32 guardias nacionales, una por cada estado de la federación. Solo 17 constituciones estatales la contemplan actualmente. Entonces, si estamos viendo la propuesta además de que se van a 3 años, que dicen vamos a hacerlo a 3 años, es por una simple y sencilla razón. Ahorita no cuentan con todo el apoyo de los gobiernos estatales. Se van a esperar a que haya elecciones intermedias y que, esperando que vayan ganando el partido político que representa el presidente, y de esa manera poder hacer las modificaciones constitucionales. Si recordarás en algún debate que tuvimos con Alfonso Durazo, contigo, yo le decía que la mayor reforma de este país es cambiar simplemente el concepto de Guardia Nacional, porque implica más de 300 modificaciones desde la Constitución General de la República, las constituciones estatales que lo contemplan, y más toda la legislación militar que incluye a la ley del Servicio Militar Nacional. Porque cuando uno termina el Servicio Militar Nacional, pasas, dice la ley del Servicio Militar Nacional, en automático a la Guardia Nacional. Lo que está diciendo López Obrador no es una Guardia Nacional, es una policía militar disfrazada como Guardia Nacional. ¿Cuáles son y eso sí es grave. ¿Por qué? Porque estamos militarizando el país. O sea, imagínate, van a ser, él dice, habla de más de 50,000 efectivos. La Policía Federal actualmente tiene 35,000, 40,000 efectivos aproximadamente. Y si se lo dejas además al mando operativo organizacional, a la Secretaría de la Defensa, pues entonces ¿de qué estamos hablando? No que iba a ser una guardia con carácter civil. ¿Se dio cuenta? ¿Por qué ese cambio? ¿Qué le atribuyes tú? Porque todos estamos viendo eso y los sectores los especialistas ven eso. Hubo un cambio porque no era la propuesta original, Martín Barrón. Pues es que ya cuando se enfrentan a la realidad más compleja, que es la realidad delictiva de este país, obviamente tienen que cambiar, tienen que ver y por eso yo en su momento, cuando Alfonso Durazo les decía que era una ocurrencia, o sea, apelar a la Guardia Nacional es una ocurrencia. Lázaro Cárdenas en su momento apeló a tratar de hacer la Guardia Nacional. El año 98, un diputado del PRD apeló a crear una Guardia Nacional para combatir precisamente los temas de inseguridad. El problema es que la delincuencia que hay en el país, no hay una estrategia integral que permita a los políticos poder abatir desde las políticas públicas esto, porque a pesar de que en el punto que habla de drogas, dice que se va a cambiar una estrategia para que no sea una estrategia punitiva, no sea una estrategia represiva, etcétera, etcétera, sino buscar alternativas de prevención y de atención a las adicciones, lo cual me parece correcto, ¿no? Pero a la hora de que tú enfrentas una cosa que es el adicto y otra cosa que es el mercado de la delincuencia organizada, son dos cosas y lo tienes que enfrentar de manera distinta. Además, en este país no hay políticas criminológicas, son políticas criminales y casi todas están basadas en la represión, ¿no? Y esa represión lo único que nos va a conducir, y está demostrado con lo que pasó en el sexenio Calderón, es a mayor violencia.
Y tampoco es cierto, porque todo aquí parece que se sataniza al periodo de Calderón. Hay que decir y hay que ser claro, la militarización empezó con Ernesto Zedillo Ponce de León en el año 96, no empezó con Calderón. Zedillo fue el primer presidente que sacó al ejército a las calles para combatir el tema de seguridad pública. ¿Sí? Lo que sucedió con Calderón es que él se sentía un presidente ilegítimo, que la única manera de legitimarse fue recurrir a las Fuerzas Armadas como su brazo fuerte y darles todo el poder para que eso le diera una solidez y legitimidad política y social. Eso fue lo que sucedió. Pero el graso error es esto. Por el tiempo, los tiempos, ya estamos terminando, Martín. ¿La amnistía cómo la ves? ¿Está clara la amnistía para presos políticos? Eso no funcionaría, porque tanto como ha dicho la exministra Olga Sánchez, pues eso solamente sería para adictos y para algunas personas, pero eso no funciona para la gente, para los sicarios, para los grandes narcotraficantes, eso no podría operar, ¿no? Eso sería un craso error todavía, mayúsculo. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué rescatarías del plan? Mira, yo lo único bueno que veo ahí es que están hablando, te digo, de la parte de los adictos, están tratando de hablar también del sistema penitenciario, que pues hay que decirlo, está, digamos, muy deteriorado, y están hablando de rescatarlo, no de dignificarlo. Creo que esos son dos puntos importantes dentro de lo que a mí me compete, porque te digo, hay otras áreas que hablan de educación y demás. Yo lo que no comparto, por ejemplo, es ahí rescatar esa parte de la ética, de la sociedad y estas cosas. Perdóname, pareciera entonces que los mexicanos no tenemos ética, ¿sí? Que carecemos de una ética. Y se insiste nuevamente en el tema de la corrupción, pero el tema de la corrupción es un tema infinitamente más complejo. Incluso con alguien de la Universidad de Sonora, este año presentamos varios trabajos en la Universidad de Salamanca, en España, sobre precisamente la problemática de la corrupción en México. Y no es fácil abatir el tema de corrupción en este país, sobre todo pensando en la corrupción política, que es la más dañina y que es la que está enquistada desde el nivel más bajo de la administración pública a los niveles más altos de la administración pública, tanto municipal, estatal o federal. Muy bien, pues te agradezco mucho, Martín, como siempre. No, ¿de qué? Y te mando un fuerte abrazo, Alberto. Que te recuperes y estamos en contacto contigo entonces, Martín. Gracias, un abrazo, cuídate mucho. Igualmente estamos en contacto, Martín Barrón. Una perspectiva sonora.